los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, aquí venimos con el propósito de que espiritualmente se aporten verdades poderosas para que desalojen de nosotros conductas. Entonces, por ejemplo, un sincretismo es: yo tengo un carácter del diablo y así me conduzco con mi esposa, ¿verdad? Tengo un conflicto armado en mi casa, es un pleito sostenido, y creo que vengo al culto, me siento, hasta tengo privilegio y no hay problema. Es total. Ya fui a la iglesia. Entonces, esa es la, conocerán verdaderamente la verdad. Entonces, cuando hablamos aquí que vamos a orar, si usted no ha pecado porque es un santurrón o una santurrona, usted dígale: Señor, estoy tan limpio delante de ti que caigo en la cuenta que hay cosas que estoy haciendo que realmente no están en la palabra, porque dice que lo que no es de fe no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando digamos vamos a orar, cada quien trate de entrar a su lugar santísimo. La gloria que antes estaba metida atrás del velo, ahora es una gloria a la cual nosotros tenemos libre acceso. Entonces, ¿cómo fue su día? ¿Cómo ha sido desde la última vez que usted se puso cuentas? ¿Cómo ha sido? ¿Tiene problema de carácter, altivez, timidez, insolencia, o es indulgente con algunas conductas de su vida, ¿verdad? Indulgente quiere decir que yo sé que eso está malo, pero lo sigo haciendo. Participo porque no afecta realmente que otros me vean. El problema es que en las casas los hijos están pesando las acciones y estamos confundiendo a los hijos. Dice que yo le invito a que nosotros hoy entremos individualmente, porque ahorita que yo vine aquí, yo no soy cabeza de mi esposa. Ahorita que yo vine aquí, Mano José no es cabeza de su esposa. Ustedes casados no son cabeza de su esposa. Cuando entramos a este lugar, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, oremos, pues. Usted dígale al Señor, ahí en la intimidad de su corazón, cuál ha sido su conducta y que esta noche quiere recibir usted el privilegio de que la palabra desaloje todo eso oculto, todo eso ancestral, todo eso confrontativo, problemático, conflictivo, que nos hace vivir una vida sincrética con un alma perturbada. Oiga lo que dije, con un alma perturbada. Porque si la verdad que es Cristo habita en mí y yo con mi alma hago cosas que no son agradables para Él, tengo ciertamente el Espíritu de Cristo, pero mi alma está perturbada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón por toda conducta, por toda acción, por todo comportamiento, por toda palabra, Señor, por todo aquello que sale de nuestra boca que no te es agradable. En el nombre de Cristo Jesús, danos el privilegio, Señor, de que en esta noche, Señor, entendamos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra, para que a través de eso, Señor, sean desalojadas aún de mi genética, aún de mis genes, Padre, sea desarticulado, desprogramado y desenraizada toda conducta, Señor, que no me permite crecer en el cristianismo. Te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú has muerto por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también resucitaste. Por eso te rogamos, Dios eterno, que tu palabra sea en nosotros el pan que sostuvo a un pueblo 40 años en el desierto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado hablando de cosas que antes las veíamos, porque acuérdense que estamos en la santidad progresiva, ¿verdad? O sea, vamos hacia adelante y Dios a la par de eso nos va dando información humana para que nosotros entendamos. Dijimos que la información que recibimos nos da conocimiento, ¿verdad? El conocimiento nos da entendimiento. Cuando yo tengo entendimiento, me hago consciente.
Cuando yo tengo entendimiento me hago consciente. En el mundo natural hubo un judío, Sigmund Freud. Ese señor es tremendo, ¿verdad? Porque él se metió a investigar las profundidades del ser humano y encontró que hay un área subconsciente, o sea, abajo de mi consciente hay un subconsciente. Ese subconsciente está vinculado muchas veces con inclusive con nuestros ancestros. Ese subconsciente está vinculado muchas veces con nuestra epigenética. Nosotros nacimos en un ambiente donde si había mucha religión y muchas prácticas religiosas, no era malo, pero eran prácticas religiosas. Cuando hablamos de prácticas religiosas estamos diciendo que lo que gobierna es mi carácter, lo que gobierna es mi temperamento, ¿verdad? Lo que gobierna son mis acciones. Cuando hablamos de epigenética religiosa quiere decir la interpretación que yo tengo de la Escritura y vivo como yo quiero. Entonces aquí venimos para ser renovados, restaurados y reconciliados con Dios. Eso nos cuesta, pero si nosotros hacemos el esfuerzo, Dios nos va a ayudar. Entonces nos informamos, adquirimos conocimiento, adquirimos entendimiento, eso nos hace conscientes. Yo puedo ser consciente, por ejemplo, hablábamos con el hermano José, del Salmo 104. Eso lo hemos visto aquí. Salmo 104. Mire pues, mire cómo dice el verso 28. Veamos el 27 para amarrar con el 31, porque nos vamos a pasar un verso. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Mire, lo que estamos leyendo aquí es una verdad absoluta, ¿ya se da cuenta? Está hablando del que depende absolutamente de Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 30. Envías tu espíritu. Aquí está hablando de otra extirpe, de la extirpe consciente, que a través del conocimiento va a tener conciencia. La única manera de que yo tenga conciencia es por el conocimiento. El conocimiento es poder. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita del sincretismo religioso, ni modo. Las cosas sincréticas, groseras, como por ejemplo que han llevado a México para descartar a una reina que ellos tenían los aztecas, les llevaron a la Virgen de Guadalupe. Pasó también en Esquipulas, le llevaron a una imagen de Quirio Cataño. Entonces les hicieron una mezcla y se inclinaron más por lo que veían y por el manipuleo de la información que los hizo conscientes en una religión inoperante, intrascendente, pero que genera buenos ingresos en donde esté. O sea, miren qué tremendo, pues, cómo la información les dio un conocimiento mentiroso, cómo el conocimiento mentiroso les dio un entendimiento falso y su conciencia se hizo pagana. ¿Lo logran ver? Va. El problema de la conciencia pagana, que es de donde estamos saliendo, es que esa conciencia pagana nos da una ubicación. Mi conciencia me va a ubicar, pero mi conciencia tiene una subconsciencia abajo, o sea, una no visible, que viene de mis ancestros y viene de mis relaciones familiares, laborales, de estudio, donde nosotros salimos de casa y nos comenzamos a relacionar con personas. Yo vine a Chimaltenango en el 59. Yo estaba en un colegito
donde antes de empezar se paraba don Martín, que era el director, y todos rezábamos, y luego a recibir nuestras clases, ¿verdad? Entraba alguien, nos parábamos todos, ¿verdad? Y tocaban para la campana y nada de salir por tranquilo. Tocaban la campana del recreo y decía el profesor, pueden salir. Y salíamos todos, ¿verdad? Y a correr y toda la cosa. En el 59, no me estoy quejando, le estoy contando para que yo, poniéndome como ejemplo, usted se dé cuenta si le ha pasado algo, no similar, pero para que se dé cuenta cómo influye. Entonces, ahí en ese colegito donde yo estaba, jugábamos pelota. Y todos llevábamos nuestra pelota y bueno, total. Cuando vine a Chimaltenango me inscribieron en una escuela de Chimaltenango. Entonces yo me llevé mi pelota. Yo creo que ya le he contado. Pero cuando vi a mis compañeros, yo los miraba para arriba, ¿verdad? Habían de 18 años, de 17, de 16. Yo tenía 9 años. Cuando yo vi el escándalo que había ahí y el vocabulario que se usaba, fue un choque así, ¿verdad? Pero no me asustó, porque como yo llevaba la pelota y nadie tenía pelota, yo me constituí en el capitán eterno del grado, ¿verdad? O sea, a mí me daban juego, a mí o sea, alguien se encargaba de la pelota y les ponía cebo, usted no sabe qué es eso, en las coyunturas, porque eran de cuero con coyunturas suturadas, y ahí le ponía cebo y me la llevo yo, te la llevas vos, no, llévate la voz, ¿verdad? Pero miren, hermanos, eso nos marcó. Eran dos mundos, el mundo donde yo estaba de un niño y el mundo ya de adolescentes, ¿verdad? Unas vulgaridades, hermano, miren, menos mal que hay un testigo aquí. Y hay una testigo aquí de muchas veces que me dice, es la pura federal. ¿Verdad? Porque aún a esta edad hay acciones que son de las que yo recibí allá. Para que mire que la epigenética es una realidad. Donde nosotros nos relacionamos y nos vinculamos, marcan nuestra conducta. También hay gente que estuvo ahí y no le pasó lo mismo, ¿eh? Porque como de todo ahí. ¿Ya? Tremendo, va, regresemos al punto. Y así es como nosotros vivimos informándonos, que nos da un conocimiento, nos da un entendimiento, nos da una conciencia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo piensa usted que se comportó mi conciencia después de ese choque cultural académico terrible? ¿Cómo? Es que la pelota de fútbol no me dio mucho, porque miren, hermanos, se metían unas agarradas, que yo solo las miro ahora en los octágonos de la UFC. Unas agarradas, pero mire, y eran líos que tardaban de lunes a viernes. A la hora de la salida, plengue. Y ya en el recreo también, era algo que me marcó. O sea, yo cuando hablo de esto, yo estoy sentado ahí con don Marcos Curriche, director, ¿verdad? Viéndonos así. Miren todo esto cómo influye en uno. ¿Por qué está hablando de esto, hermano? Porque así como yo tuve esa experiencia, usted debe haber tenido la suya. Por ejemplo, en familias donde el padre es alcohólico activo, genera una forma de conducta. Familias donde el padre es un irresponsable, agresivo, confrontativo, genera una conducta. ¿Por qué me está hablando de esto, hermano? Porque mire de dónde venimos. Nosotros hay 4 niveles. Creado, crear, criar
una tilde hace la diferencia. Una tilde hace la diferencia. Creador, no creado. Ah, vaya, gracias. Creado. Criar. Cría. Una cosa es crear y otra es cría. Cría es el pequeñito, y criar es el que cría al crío. Crear es hacer de la nada algo. Creo que estoy equivocado. Vamos a ver. Déjeme ubicar. Creado, ¿verdad? Así. Vaya, pongamos crear primero. Gracias por ayudarme. Solo quiero que vea, es que esto ahorita, creado, crear. No, es que crear es una cosa y creer es otra. Crear, creer, criar y cría. ¿Verdad? Porque lo creado es de lo que no hay. ¿Verdad? Creer es de lo que hay. ¿Verdad? Pero lo creado es el resultado de crear. El creado es el resultado del que creó. ¿Cómo, hermana, ahorita? Va. Solo quiero, es que pongámonos de acuerdo, ¿va? Porque esto no lo iba yo a tocar, pero yo quiero que crear es de la nada, ¿verdad? De la nada. Creer, En algo que se ve, digamos. criar es mantener, sustentar, y cría es la cosita pequeña. Ahora, ¿qué decía usted? Yo decía, ya se creó, pero tiene que haber un resultado. Creó Dios al hombre. Él creó al hombre, pero el resultado es el criado. El que crió. El que él creó el hombre. El creado. ¿Cómo? Posiblemente no lo creado. Lo que el hermano ahorita dice es que crear es primero, luego es creado. Pero posiblemente en tu esquema esté esa secuencia. Sí, es que No pusiste crear y luego no pusiste creado. sí, es que va en línea con lo que estamos hablando. Es de lo que no hay. Sí. Creado Es el resultado de lo que él ya hizo. Ah, bueno. Entonces, pero ¿qué pongo aquí entonces? Creado. Depende de su esquema. Te lo voy a ver. Déjenme si lo encuentro, pues. Pero ¿por qué estoy hablando yo de esto? Porque mire, pues, hermano. O sea, que Dios no utiliza absolutamente nada de nosotros. ¿Verdad? Nosotros ya estamos vivos, ¿verdad? Con un pasado así como el que yo le conté. Y eso me marcó para el resto de mi existencia. Porque fue en un tiempo que yo me estaba formando. Y esa es una lista también de muchas cosas que en tu entorno familiar. Sí, pues, hermano, mire, no hay nada más frustrante que su papá un día resulta que ya no está. Que lo abandonó. Que lo dejó. Sí, hermana. Es que también hay etapas sensibles en nuestra existencia, hermano pastor. Ajá. Porque no es lo mismo que se vaya un papá, un niño tiene 12 años, a que se vaya uno que tiene 24 años. El hijo afecta, pero no es igual, no es el mismo daño. Porque Sí. el de 24 ya está criado, el otro lo está criando. Entonces no es lo mismo. Es un impacto. Sí afecta, entonces depende, hay etapas sensibles en nuestra vida. Vaya. Entonces, aquí todos hemos pasado por esa etapa. ¿Verdad? Aquí todos hemos tenido nuestras familias, unas familias, todas son honorables, ¿verdad? Porque tienen cosas muy buenas, pero tienen cosas muy malas. Ahora, entonces, mire pues, mire lo que dice el Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados. O sea, de la nada el espíritu hace algo.
Y el paso siguiente es renovar, restaurar, a la manera del Creador. O sea, Dios es el Creador, pero el Espíritu Santo es el restaurador. ¿Vamos bien? Miren pues, hermanos, les voy a decir por qué estamos hablando de eso. Porque nosotros creemos que cuando hablamos aquí de conocimiento, entendimiento, de información, conocimiento, entendimiento, conciencia, allá abajo en mi subconsciente, que no es mi consciente actual, porque el consciente es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo por la información, o por la experiencia, o por la vivencia. Por ejemplo, yo aquí los estoy viendo a ustedes, estoy consciente de ustedes, pero abajo de mí hay un subconsciente vigente. ¿Ah? Un subconsciente vigente de orden espiritual, como hay un subconsciente vigente de orden natural. Vamos, pues. La conciencia a mí me da ubicación. Cuando uno conoce y se hace consciente, se ubica. Y entonces toma en cuenta uno algo. Uno tiene que asumir una conducta de acuerdo a las circunstancias. En el cristianismo, para asumir y conducirse, tiene que haber información, tiene que haber conocimiento, tiene que haber entendimiento, tiene que haber conciencia. Si esto no acontece, venimos aquí y no nos ubicamos. Es más, hay gente que conoce y sabe los textos bíblicos y no le afectan a su vida espiritual. Mire, pues, nosotros tenemos que considerar la palabra de verdad en nuestra conciencia actual. Hermanos, tenemos que considerar la palabra espiritual en nuestra conciencia actual. O sea, yo le hablé de todo el sincretismo religioso que ha habido. Y le dije a usted que nosotros hay conductas sincréticas, o sea, adoptamos o ponemos en nuestra conciencia lo que no es información de Dios para poder sustentar nuestra conducta que no es agradable a Dios. Veamos Tito capítulo 3, verso 5. Vamos a la Biblia, pues. Tito capítulo 3, verso 5. Vamos a empezar a leer, hagamos una cosa. Vamos a comenzar a leer del 1. Miren la información que el Espíritu Santo le da a Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, para que le informe a todos aquellos que estaban esperando que el 104.30 comenzara a hacer efecto. Porque el asunto aquí es el siguiente. Aquí todos tenemos conciencias diferentes, experiencias diferentes. Aquí todos tenemos conductas que no agradan a Dios. Aquí venimos para hacernos conscientes de eso y que el Espíritu Santo nos haga ser restaurados. Envías tu Espíritu, somos creados. O sea, yo no soy nada. Era un pecador empedernido, apartado completamente del plan original de Dios. Entonces Él hace en mí una nueva criatura. ¿Para qué? Para que yo tenga conciencia que es cierto, que tengo ahí un basurero, pero que lo que Dios me ofrece es vida eterna, mientras que el basurero me ofrece muerte. Suena fuerte. Nada bueno heredaron de sus padres, solo una vana manera de vivir, ¿verdad? Muy bien. Recuerda a los que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire la información, mire la información, mire cómo va la información. Diles que se recuerden que tienen que estar sujetos a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Mire pues, o sea, cuando nosotros leemos, están metiendo a nuestra conciencia información, para que si yo difamo, deje de difamar. Ahora, tal vez tendríamos nosotros que hacer algo. ¿Qué es la palabra difamar? Dice blasfemeos. ¿Es eso? Sí. ¿Qué es eso? Dice hablar mal, vilipendiar, dice.
Es hablar impíamente. Hablar mal, injuriar, blasfemador, calumnia, calumniar, decir mal y difamar. Es hablar impíamente. O sea, mire pues lo que están metiendo a nuestra conciencia, la información. La información nos está metiendo a nuestro conocimiento lo siguiente. Porque usted no puede decir que usted no difama. O sea, usted no puede decir que no habla mal de alguien. O sea, aquí todos tenemos, por eso estamos aquí. Porque Dios quiere hacer de lo que no es algo para Él. Que a nadie, bueno, sigamos leyendo pues lo que estábamos leyendo. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, estoy leyendo otra versión. Mire pues, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. Mire cómo dice la TLA. No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Mire la conciencia que nos están metiendo. Ahora yo le pregunto, ¿es esta su conciencia? ¿Este es su conocimiento? ¿Esta es su información? Entonces ahorita nos están informando. Por eso la palabra de verdad va amarrada con el 104.30. O sea, Dios no va a hacer algo milagroso. Tenemos que incorporar nuestra conciencia, porque incorporando nuestra conciencia nos vamos a ubicar. Si aquí dice, no deben hablar mal de nadie, ni discutir, deben de ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Mire la conciencia que nos están poniendo. O sea, esto es difícil, por ejemplo, para usted, ¿verdad? Porque su trabajo es con mucha gente. Y aplicar esto en su conciencia, cuando usted muchas veces tiene que anteponer la autoridad delegada, le provoca fricción. Es como con los hijos, ¿verdad? Cuando empiezan a crecer, comienzan a tener amistades en el ambiente y empiezan a querer participar con las amistades del ambiente. Ahora, ¿cómo manejar la conciencia de los hijos si no están informados ni conocen nada? Entonces, las veces que hablábamos de instrucción, disciplina, corrección. Ese es el orden. Si usted instruye, exige una disciplina. Si se altera la disciplina, hay una corrección. En el entendido que hay ancestros dentro de el patojito berrinchudo, ¿verdad? Que no tiene ni conciencia, pero está actuando así, porque instintivamente funciona así. Muy bien. No deben hablar mal de nadie. Mire la información que nos hace, mire la información y mire el conocimiento que nos están poniendo. Entonces, si esa es la información que nos está dando, y esto lo maneja mi entendimiento de ahora en adelante, yo sé que el Señor me pide que no debo hablar mal de nadie, ni discutir, que debo ser amable con todos y mostrar humildad en el trato con los demás. Ahora, aquí cuando dice humildad en el trato con los demás, ¿qué estamos haciendo? Estamos arrancando de nuestras vidas algo de lo que padecimos mucho tiempo. De lo que dice en el 3.3. ¿De qué? No, es que vamos a regresar al capítulo 2 de Efesios. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y los delitos a los que se refiere aquí es que teníamos entre nosotros mala relación, porque nosotros no éramos amables, ni mostrábamos humildad, y discutíamos queriendo defender puntos de vista. Miren, hermanos, el cristianismo es otra plataforma. Cuando yo entiendo esto de aquí, me están informando lo que ya dijo Efesios 2, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Ahora aquí me dicen a mí, de ahora en adelante, para salir del problema de estar muerto en delitos, no debe hablar mal de nadie, ni discutir, debe ser amable con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Regreso a la LBLA. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Mire la información y la conciencia que tenemos que tener para funcionar. Porque esta conciencia de lo que estoy leyendo aquí me ubica.
Yo le aseguro que donde usted vive, no sé si ha tenido problemas con los vecinos o alguna discusión o alguna encontronazo o alguna fricción por X o Y cosa. ¿Verdad? No digamos en la casa, ¿verdad? Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Voy a leer la DHH. Mire cómo dice la DHH. Que no hablen mal de nadie. Mire la conciencia que nos quieren poner. Que no hablemos mal de nadie. Es la información que nos están dando. Ese conocimiento, si yo lo adquiero, ¿verdad? Entonces yo voy a entender que a Dios le agrada que lo que está escrito aquí yo lo replique. Que no hable mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. ¿Qué otra cosa le aparece aquí? Aparte de estar muerto en delitos y pecados, que en este momento usted se informó, empieza a salir usted de estar muerto en delitos y pecados. Si usted propone en su conciencia, de ahora en adelante, aplicar lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito, porque el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, le dijo esto a Tito, ¿con qué propósito? Para que instruyera así a los que estaban ahí. Y cuando alguien se muestra humilde en su trato con todos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el otro semejante, y a la persona que se relacione contigo. Por supuesto que esto no podemos nosotros imponérnoslo como una conducta. Esto tiene que ser usted en su sencillez y en su humildad entender. Envías tu espíritu. Si yo tengo el espíritu aquí, yo estoy siendo criado en una nueva conducta. Y yo voy a renovar mi tierra y voy a cambiar el ambiente. Por eso, por cierto, en Ebenezer es el único lugar donde se habla de esto, es atmósferas. Aquí estamos creando ahorita una atmósfera, porque leímos, envías tu espíritu, son creados. El hermano no sabía que de esto iba a hablar hoy. ¿O sabías? O sea, envías tu espíritu, son creados. Ahora, creado es que de la nada, yo no tengo nada de esto. Ya le conté cómo me fue en la federal a mis 9 años. Ahí estuve 9, 10, 11, 12. Salí experto. Muy bien, sigamos leyendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo, hermanos? Va. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad, en envidia, odiando y odiándonos una o la otra cosa. Quiero que entienda, lo que estamos viendo aquí dice que nosotros en otro tiempo, porque ya entramos al carril de lo que no es, Dios va a hacer algo. Envías tu Espíritu Santo, son creados. De la nada Él va a hacer algo en mí. ¿A través de qué? Porque soy evangélico, no, a través de la palabra. La aplicación con esfuerzo de la palabra en mi vida. Por eso cuando a Josué, a mí nunca me va a dejar de impactar eso. Josué había caminado 40 años con Moisés. Y cuando le dan la estafeta para seguir lo que Moisés había hecho, le dicen, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, solo que la palabra no se aparte de ti y todo lo que hagas, si no se aparta de la palabra, prosperarás. ¿Ya me vio? Después de 40 años de estar, pero es que ahora él ya no iba a estar atrás, él iba a ir al frente. Entonces, usted y yo somos terrícolas. Somos humanos, somos el Josué atrás del Moisés, pero hoy que usted está tomando conciencia de que usted tiene que tomar el control de su existencia, tiene que tener la certeza de que el Espíritu Santo de la nada va a hacer de usted una nueva creación. Porque antes también nosotros éramos insensatos, rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Eso lo voy a leer en la versión traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Porque hasta nosotros en un tiempo éramos insensatos. Mire, está poniendo un pasado, porque ya teníamos el Espíritu Santo. Ahora este es el camino que se abre.
Yo hablaba con alguien y él me decía, pero ¿por qué es el Señor el camino? Cuando Él dice yo soy el camino, todo lo que Él después abrió, la puerta que abrió para los que recibieron el Espíritu Santo, aquí empieza el camino para muchos de nosotros. Aquí empieza, por eso dice camino, verdad y vida, porque hasta nosotros en un tiempo éramos insensatos y desobedientes, pero le está hablando a gente que todavía es insensato y desobediente, pero como ahora la información le pone otra conciencia, o sea, ya no le pone la conciencia humana que lo formó, le pone la conciencia espiritual del Espíritu Santo. Ahora va a ser creado. De esto que no es nada, que es un patán vulgar corriente, va a ser Dios algo diferente. Primero tener conciencia. Recuerde que el que maneja la vida es el Espíritu Santo, si usted lo deja. Mire pues, porque hasta nosotros en un tiempo, lo está hablando en pasado, por eso me gusta esta versión TNM, porque hasta nosotros en un tiempo éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavizados a diversos deseos y placeres, ocupados en maldad y envidia, aborrecibles, y nos odiábamos unos a otros. Está hablando, hermanos, me están entendiendo por el amor de Dios. O sea, eso es escrito aquí para que tengamos conciencia que esta información se la llegamos a conocer. De ahora en adelante tenemos un camino a seguir, un parámetro establecido. No esté usted pensando que va a ser un esfuerzo que tiene, porque su alma no entiende de esto. Usted va a glorificar a Dios cuando usted tiene que estar preparado espiritualmente. Veamos eso. Sin embargo, dice, cuando se manifestó la bondad y el amor para con el hombre de parte de nuestro Salvador Dios. Pero aquí está hablando en el verso 3 de un pasado. En el verso 2 está preparando a gente para que el pasado del 3 le deje de afectar en el verso 4. Sin embargo, cuando se manifestó la bondad y el amor para con el hombre de parte de nuestro Salvador Dios, ahora voy a leer la LBL. Mire, pues las versiones diferentes nos van abriendo más o menos el panorama para entender. O sea, nosotros no estamos dependiendo de las versiones. Usamos varias versiones para entender. El entendimiento es la cimentación del conocimiento. Hermano, el entendimiento es la cimentación del conocimiento. Así como el conocimiento lo va, la información le va a dar los elementos necesarios. Por ejemplo, le va a dar el ladrillo, le va a dar el hierro, le va a dar el cemento, le va a dar los elementos para edificar. ¿Oyó lo que le dije? Va. Le voy a dar argumento escritural. Vámonos para adelante, vamos a Corintios. Vamos a Corintios, hermanos. Vamos a Corintios. 2 de Corintios 3. Acuérdense lo que le acabo de decir. Envías tu Espíritu Santo. Hay un problema grave que puede tener el cristianismo, que a pesar de que el Espíritu Santo por la palabra le está hablando, continúa en su conducta. Cuando hemos preguntado anteriormente, hermanos, cuando tienen problemas de mal carácter, levantaban la mano, a pesar de que ya se les había dicho, pero sin conciencia, sin conocimiento, sin información, sin entendimiento. Pero ahora estamos concientizándonos de que hay conductas que tienen que darse. 2 de Corintios capítulo 3. Mire pues cómo dice. Dice, vamos en 2 de Corintios, ya vamos a ir a 1 Corintios, solo que mire cómo dice aquí. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, 2 de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel
no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esta información es del pasado, pero que hoy, ¿cómo va a estar vigente? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Quiero que me entienda. Porque si el ministerio de condenación del antiguo pacto fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es que lo que permanece. Hoy sí, vamos pues, regresémonos. Hoy sí vamos a 1 Corintios, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Así que téngannos los hombres como servidores de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire pues, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hablamos allá, no hemos salido de Tito, pero mire lo que vimos allá en el capítulo, lo que vimos en el 104:30. Para que yo administre mi vida tengo que ser hallado fiel para mí mismo. O sea, yo tengo la información y voy a ser fiel a mí mismo. Cuando yo soy fiel a mí mismo, soy fiel con Dios. Hermanos, va. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ahí mismo, solo que ahora en el capítulo 3. Mire pues. 1 Corintios 3. Verso 4, veamos para entrar en él. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No son ustedes carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo o Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que cada uno concedió a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta algo es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso le puse el piedín, la arena, el cemento. Nosotros estamos edificando en este momento, entendiendo que el 104:30 es voluntad nuestra ponerlo por obra. Mire pues, vamos. O sea, estamos edificando. Ahí Pablo dice en el verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces yo puedo decir, ahorita yo como Julio Veras, leyendo esto, estoy poniendo el fundamento en su vida. ¿Cuál es el fundamento? Lo que estamos leyendo en Tito. Mire cómo se comportaba la gente y hoy estamos dando información cómo no debe de comportarse. O sea, eso es para nosotros, cómo no debemos de comportarnos. Dice, regresemos al verso 3, al verso 5 del capítulo 3 de Tito. Y aquí nos dan una lección espiritual de peso espiritual, una lección de peso espiritual. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, el 104:30 no fue por obras de justicia que hubiéramos hecho. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Ya oyó, hermano?
O sea que el que renueva es el Espíritu Santo. Miren pues, yo hoy estaba pensando en algo. El domingo vamos a participar de pan y de uva. El pan y la uva, ¿qué tienen? Bórrame ahí, por favor, Temi. El pan y la uva, ¿qué tienen? Es un simbolismo. Un simbolismo que, de acuerdo a la información, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo al entendimiento, de acuerdo a la conciencia que tengo, me va a ubicar el domingo. ¿Ah? Manda, me va a ubicar. Entonces yo veía aquí, por ejemplo, el pan, simbólicamente, eso no es sincretismo. Porque en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, él dijo, mi cuerpo, verdadera comida. Mi sangre, verdadera bebida. O sea, él lo está diciendo. Y está trayendo memoria Isaías 53, donde el Señor allá establece que el sufrimiento que Él llevará, el propósito que tiene es arrancarnos a nosotros del mercado del pecado, o sea, de la contaminación ancestral. Él nos arranca, o sea, ahorita nosotros estamos arrancados, ahorita somos justos nosotros. No hay acusación ni señalamiento, pero el problema es que el día que venga el Señor nos van a pesar. Vamos. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Verso 8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. Bueno, veamos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 12. Vamos a Pedro, 1 de Pedro 3, verso 12. Estamos dando aquí argumentos escriturales para que entendamos, primero, que si nosotros no logramos salir de alguna perturbación del alma, si no logramos salir de alguna perturbación del alma, es porque nosotros no hemos permitido que la conciencia que nos da la palabra nos ubique en el mundo espiritual. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Leamos desde el 8, porque esto va relacionado con lo que leímos en Tito 3, del 1 al 11. Estamos abonando información para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, para tener conciencia de que lo que leímos en Tito 3, del 1 al 11, aquí se prolonga con el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, verso 2. Vamos a ver, el 12 vamos a ver el 8 primero. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. O sea, mire pues, hermano, lo que vimos allá en el 104:30 y continuamos viendo en el capítulo 1, en el capítulo 3 de Tito, del 1 al 11, aquí mire la nueva recomendación. Ahora, para que heredase bendición. Verso 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando usted lee que el rostro de Dios está contra aquellos que hacen el mal, ¿en qué piensa? Después de haber recibido la información de Tito 3, del 1 al 11, después de haber recibido la información de 1 de Pedro 3, del 1 al 12, ¿quién de ahora en adelante va a ser el que hace el mal? Nosotros. Estamos oyendo lo que ahí dice. Yo lo tengo que aplicar. Si yo no lo aplico, mire, le voy a contar. Todo eso surgió porque la hermana Emma me dijo el domingo algo que yo había creído un tiempo, que yo era colado en el Evangelio. Entonces me puse a pensar yo tengo que poner por obra lo que yo entiendo. Con esfuerzo. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Haga mejor, mire cómo empieza 1 Pedro 5. 1 Pedro 5:1. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Todos. ¿A quién cree que le está escribiendo Pedro? A la cristiandad. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si yo de aquí en adelante, después de haber recibido esa información, sigo haciendo lo que no es agradable para Dios, ¿quién es el que hace el mal? Yo. No estoy siendo exigente. Es la palabra lo que nos pone así. Si yo quiero que el 104:30 de Salmos es una verdad, yo soy la prolongación de esa verdad. ¿Me entiende? Yo soy la prolongación de la verdad. Yo tengo que... el cristianismo anda buscando lo que leíamos el día domingo, creo yo. Anda buscando Romanos 8, 29 y 30. Anda buscando que lo que leímos en Efesios 1, versos 3, 4 y 5 sea una realidad en nosotros. Pero si nosotros solo oímos información, y la información no nos da conocimiento, no nos da entendimiento, yo no voy a tener conciencia. O sea, ¿qué me está diciendo, hermano? Que la conciencia espiritual para vivir la vida cristiana surge de la información de la palabra. Porque aquí todos ustedes tienen Espíritu Santo. Se porten como se porten, nos portemos como nos portemos. Nosotros somos los que, por eso leímos en Tito 3, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Vamos a Tito 2, ahí está Tito 2 atrásito. Mire pues, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Hermano, es una verdad absoluta. El que la va a experimentar soy yo, no por asistir ni participar pasivamente, sino porque en las actitudes, en el comportamiento y mis relaciones humanas, yo no voy a poner al patojo de la federal, al patojo abandonado por su papá a los 14 años, al patojo problemático y conflictivo, sino que yo voy a poner la nueva criatura a funcionar. Hay gente que va a entregar la nueva criatura nueva, pero no es culpa de ella, es culpa de los pastores. Porque yo le puedo contar a usted, por ejemplo, lo que pasó en 2 Crónicas 24. Cuando Joás, después de que era un hombre pegado a Dios, que seguía a Dios, empezó a prosperar, Joás mató a Zacarías. O sea, Joás se rebeló. O sea, que toda la información que él tenía, todo el conocimiento que había adquirido, nunca estuvo en su entendimiento. Nunca lo hizo consciente. Ahí lee usted 2 Crónicas 24. Hasta el Señor Jesús dijo, mataron a Zacarías allá, en el capítulo 23 de Mateo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación. Estoy leyendo Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, hermano, esto es una verdad absoluta, tenemos que adoptarla.
Tenemos derecho para que esta verdad la incorporemos. Yo sé que usted tiene sus problemas personales, individuales, ancestrales, ahí los tiene usted. Pero si usted con el hombre viejo quiere vivir el hombre nuevo, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Mire el orden. Léase 1 Pedro 5:10, 5:1, por favor. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Ahí está bien. Tampoco no teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Miren, pues hermanos, el problema es de que nosotros, siento yo, hemos vivido demasiada emoción retórica de la exposición de la palabra, ¿verdad? Y le hemos exigido a la gente, en el fragor de la exposición, conductas. En el fragor de la exposición le hemos exigido a la gente conductas, sin entrar en la calma y en la paz de la información, que lo que está pasando, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, mire cómo tiene que enseñar un pastor. O sea que el pastor con la enseñanza tiene que llevar a la gente a conductas definitorias. Ahora, siempre 1 Pedro, solo que el verso 10. 5:10. Despacito. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo. Ahorita está su sufrimiento. Porque ahora yo le puse un parámetro de vida. Si usted no hace el esfuerzo, usted va a ser responsable delante de Dios. Porque ya se le informó. Yo tampoco quiero que usted entre, por eso le hablé del sincretismo. No quiero que eso lo tome como un sincretismo que se llama imposición a la conducta del Espíritu Santo. Por eso le hablé del sincretismo. Esto que le estoy diciendo no es una exigencia de parte del pastor y que si no lo hace usted está condenado. Usted va a ser catalogado entre los que hacen el mal. No, yo lo que quiero es que usted lo medite, lo analice y mire que, por eso yo sé que no soy colado, porque cuando oigo la palabra que me pasa exigiendo una conducta, yo me esfuerzo por replicar la palabra. Cuando dice el 8:30, para que repliquemos la imagen de Cristo, es en la conducta, en el comportamiento. Y va a ver que mañana le vienen los problemas de acuerdo a la palabra que estamos oyendo. Solo que lea la pastora el 5:10 y bla, bla, bla. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pero tiene que haber actitudes. Mire, yo, y eso es lo que solo le hablé de mis 4 años federalenses. Si le contara el resto se sale corriendo. Pero usted me cuenta lo suyo, también corro yo delante de usted. El asunto es el siguiente, que tenemos que entender que Él está haciendo de lo que no es, está haciendo algo. Y usted cree que el diablo, a usted, a Cristo lo rescató. Usted es justo delante de Dios. Sí, hermana, aquí va a decir. Porque si nosotros no hacemos esto, si no atendemos a esto, nosotros mismos nos descartamos del reino. Por eso nos sentimos colados, ¿sabes? ¿Verdad? Porque uno no logra, hay tanta información, ¿verdad, hermana? Sí, pastor, solo que yo le decía que yo me sentía colado. Yo también me sentí un tiempo colado, sí. Usted lo dijo yo. No, eso lo dije yo. Eso lo dije yo. Y le voy a contar que eso fue en unos bautizos. Llegó a ser una autoridad de aquel tiempo, ¿te acuerdas? Y dijo, aquí hay colados. Y así como mi conciencia del pasado era, yo creía que yo no alcanzaba perdón de Dios. Así como mi conciencia era, yo creía que no alcanzaba perdón de Dios. Había hecho un montón de cosas. Y ahí el que era colado era yo. Eso pasó 30 años. Vuelvo a leer el 5:10 para que... Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia... Ahí está, ahí que dice un momentito. Para mí el sufrimiento
Mire pues, hermano, no quiero que me entienda. Le hablé del sincretismo porque el sincretismo es agregar un elemento de juicio visible o no visible para llevar la vida cristiana. No, yo por eso le dije, yo le ofrezco un camino. El camino hoy es lo que leímos en Tito, todo lo que hemos visto hoy. Porque si el Señor dice, envías tu Espíritu Santo y de la nada haces algo, yo no soy nada, pero Él tiene que hacer algo de mí de acuerdo al esfuerzo que yo manifieste. Eso es, yo no sé si para usted es cuando hablamos de sufrimiento, una incomodidad, ¿verdad? Es incómodo. Por eso dice 7 veces cae el justo, por eso dice 70 veces 7, porque Dios se recuerda de que somos polvo. Dios sabe que nosotros salimos de un grupo de personas altamente almáticas, almáticos, amando a morir, ¿verdad? Si no le rascan el piojito, está usted bravo. Si no lo saludan, se incomoda. Y está esperando, eso se llama religión. Está usted condicionando su vida espiritual a las actitudes de otros. Pues sí, de que haya sufrido un poco de tiempo, Él los perfeccione. Él los afirme, Él los fortalezca, Él los establezca. Lea el verso que sigue, el 11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Oyó, a Él sea el dominio. O sea, cuando nosotros oramos pidiendo que por mis nietos, y está bien, siga pidiendo por sus nietos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, acabo de estar 1 mes y medio con una sinusitis tremenda y mis nietos, Señor, están siendo tratados de esta enfermedad. Yo en el nombre de Jesucristo y por la bondad que tú manifestaste en mi vida, yo te ruego, Padre, que arranques toda contaminación de sus senos nasales, de Osana, de Mateo, de Tato, Padre, dale sanidad en sus vías respiratorias. Pero, ¿qué le doy a Dios? La petición. Y no, qué buena gente el pastor, el abuelito. Cómo pide por sus nietecitos, pero su conducta desdice de la palabra que ha escuchado. 2 cosas. Cuando lo informaron bien, nunca la conoció, nunca le tocó el entendimiento, porque recuerde el orden. Usted es informado, la información le da conocimiento, el conocimiento le da entendimiento y el entendimiento le da conciencia. Cuando usted tiene conciencia, se ubica. Se ubica. Ya uno ubicado es el verso que dice mi esposa. 1 Corintios, el verso que dice mi esposa. 1 Pedro 5:10. O sea, el poderoso es Dios. Ahí lo estamos exponiendo. ¿Usted cree que Dios no va a tener cuidado de nosotros? Mire, estaba diciendo, la Santa Cena, el pan, está replicando el cuerpo de Cristo. Aunque usted no lo maneje, aunque usted no lo entienda y no lo crea, Él dijo, mi cuerpo, verdadera comida. El pan es Él. Entonces, Él mata el pecado de mi alma, expía mi iniquidad y me pone a Dios como cabeza si yo quiero. O sea que Dios nunca lo va a obligar a usted a nada. Hermanos, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, está hablando de nosotros. Enseñándonos que negando la impiedad, voy a leer la DHH en Tito 2:12. Y luego, como hay tiempo, ya no hay tiempo, pero vamos a hablar, yo quiero que esa bondad de Dios, verso 11 de Tito 2, estoy leyendo Dios habla hoy. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Cuando hablamos de piedad es aplicar la palabra a nuestra existencia. Mientras llega el feliz día, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñado en hacer el bien. El pueblo de Dios, el empeño es hacer el bien. Muy bien, yo veía algunas cosas porque la constancia es la disciplina en el tiempo. No importa el tiempo, yo voy a ser constante en la palabra. La constancia es la disciplina en el tiempo. No importa el tiempo, o la situación o la adversidad, yo voy a ser constante. Después de que yo pasé esta crisis de la nariz tapada día y noche, hermano, mire, palabra que era desesperante, no poder dormir por la nariz tapada. Entonces vino a mi memoria mis nietos, ¿verdad? Entonces empecé a interceder por ellos, por mi experiencia. ¿Qué me quiere decir, hermano? Que el Señor en su misericordia me ha mostrado a mí que vivir quieta y reposadamente, no influenciado por mi federal, ¿verdad?, por la escuela donde yo estuve, ni por mi pasado. Ese es mi pasado, que a Cristo en el pan, que es su cuerpo, canceló. Y expió la sangre, expió mi iniquidad por su sangre. O sea, mire, el sacrificio fue completo. Y se puso como cabeza mía. Ahora yo tengo que hacer esa cabeza vida en mi vida. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñado el pueblo de su propiedad en hacer buenas obras. Eso es lo que tienes que enseñar, animando y aprendiendo toda autoridad, que nadie te desprecie. La constancia es la disciplina en el tiempo, a hacer lo que tienes que hacer y hacerlo con el mejor esfuerzo. La constancia. Y el resultado de la constancia es la perseverancia. Nadie puede ser perseverante si no es constante. Recuerde que la constancia, o sea que la perseverancia es una... ay, Dios. ¿Se acuerda del capítulo 3 de Apocalipsis, verdad? Vaya. Por supuesto que yo leo esto y usted tiene su perspectiva de que se predica que ese verso está diciéndonos que nosotros no vamos a pasar tribulación. Este verso así lo manejan. Pero mire pues lo que dice aquí. Has cumplido mi mandamiento de ser constante. Has cumplido mi mandamiento de ser constante. Y por eso yo te protegeré de la hora de prueba. O sea, el constante es en todo tiempo. Y cuando alguien es constante, es perseverante. Esa palabra perseverar, la palabra per en el latín es una intensidad de conducta, una conducta intensa. Por ejemplo, la palabra perturbación. La palabra turbación sabemos qué es, pero perturbación duplica la. Permanecer quiere decir una palabra intensificada. Y la palabra severancia quiere decir firme, rígido, aunque haya obstáculos. O sea, el constante es la vida del criado. Todo el tiempo va a ser con la disciplina de la palabra, así va a vivir. Eso lo va a hacer perseverante. O sea, voy a leer en otra versión el verso que acabo de leer. Mire cómo dice la LBLA. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo le dije a usted que la constancia en la continua conducta me hace a mí consciente, porque la perseverancia es consciente.
que viene de la constante, el constante ejercicio de la palabra, me hace perseverante. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. Consideremos la palabra de verdad en nuestra conciencia actual y pongámosla por obra. Terminamos en 1 Corintios 3. Porque todo lo que estamos leyendo ahorita, si le pusiéramos un nombre, quiere decir edificar con conciencia. Edificar con conciencia. Verso 11 de 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la piedra angular. Y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, lo que acabamos de ver ahorita, que dice Tito, que dice Pedro, todo lo que vimos ahorita, que dice Efesios, lo que vimos en Romanos 8, que solo lo mencionamos, esto que pusimos el fundamento, ¿verdad? Lo que hablamos de que del capítulo 6 de Juan habla de que ahí es el simbolismo. El pan que vamos a comer es el cuerpo. La sangre que se derrama es la que redime. El cuerpo paga por el pecado, la sangre nos redime del pecado, o sea, nos rescata. Ahora, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Mire, pues cuando uno se plega con esfuerzo, es categoría oro. Cuando uno eventualmente, y así sucesivamente, porque si alguno edifica sobre el fundamento, va a edificar sobre el fundamento, o sea, sobre el fundamento va a establecer las cosas. Entonces, unos van a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que yo no puedo dar más allá del esfuerzo que hago. Si yo le brindo a Dios para que haga una nueva criatura, estoy haciendo de oro las cosas. Si yo me reservo algunas conductas, pero siempre estoy sobre el fundamento, plata, y así va piedras preciosas, vamos a ser probados por fuego. El fuego de la prueba, el fuego de la dificultad, el fuego de la adversidad. Si la obra de alguno se quema, pero sobre la roca edificó, sobre la roca se esforzó. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Y el apóstol no saben que son templo del Espíritu Santo, pues. Nadie los puede destruir. Porque el pueblo, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Entonces, hermanos, nos fuimos un montón de tiempo, empezamos a las 10, ya se fueron un montón de tiempo, pero si usted quiere que hablemos de algo de eso, yo creo que es un buen tiempo porque yo le voy a garantizar algo, y si no es así, va a perdonar